Bueno, en principio el Perú tiene una política nacional energética aprobada el año 2010 que nos dice 30-30-30. Esa norma de 5 es ínfimo, ¿no? Si estamos hablando de temas de cambio climático, seguimos por otro lado promoviendo la construcción de centrales térmicas, que son fuentes tremendas de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero. Esto resulta contradictorio. Por ejemplo, el tema de aprovechar nuestro potencial hidroenergético es una oportunidad. Hay diversas centrales a lo largo de los Andes que están en proceso de construcción y nuestra apuesta es hacia ello, ¿no? No generar grandes centros de represamiento de agua para inundar bosque o contaminar, sino hacer un análisis previo dónde sí y bajo qué características y aprovechar ese potencial que se nos ha cedido, ¿no? Sería básicamente en los Andes, me dices. En los Andes y, bueno, deberemos ver también dónde, porque también tenemos incluso ya procesos de construcción de ciertas hidroeléctricas en Loreto particularmente, ¿no? Entonces ya hay procesos en marcha y podremos ver dónde sí y dónde no. Y para eso están los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, que nos digan si es viable o no es viable la construcción de tal o cual proceso. El año 2010-11, cuando tuve la oportunidad de ser asesor del ministro Brac, diseñamos un plan de desarrollo de manejo de residuos sólidos. Y esto contemplaba la construcción de 32 grandes rellenos sanitarios a nivel nacional con asistencia de la cooperación japonesa. Entonces, si hacemos, eso no es imposible. Si no se ha ejecutado, no ha sucedido en este gobierno, es por la inacción o por la falta de decisión o por la incapacidad de tomar o de concretar compromisos. ¿Cuáles serían los pasos que harían en todo caso de llegar al gobierno con relación a Bueno, este en principio asignar recursos públicos para que esto suceda, ¿no? Se habla muy puntual de todas las regiones, pero en concreto ya tenemos en marcha, si tenemos simplemente que cada región haga un perfil y esto sea asignado con recursos públicos, cumplimos esa meta de tener absolutamente todas las regiones. Y hablamos que un proceso de construcción de una planta de manejo de residuos sólidos no es algo incumplible en 3 o 4 años, ¿no? Y también están los mecanismos de segregación en fuente, donde el Ministerio de Economía y Finanzas ha generado incentivos para aquellas municipalidades que hagan segregación en fuente y existe hoy en día. No es algo imposible de cumplir. Y también planteamos en el tema de residuos sólidos, Perú produce limpio. En principio señala la responsabilidad del que genera el residuo de disponerlo adecuadamente. Entonces no es posible tener 3 empaques para un producto final, ¿no? Entonces hay que ser eficientes y ahí la ecoeficiencia en el manejo de los residuos nos permite evitar generar más productos que terminamos desechando y que de manera inadecuada llamamos basura. Son residuos sólidos que tienen un potencial aprovechamiento para desarrollar otras actividades de reuso, de reciclaje, ¿no? ¿Qué hacer con los botaderos informales? Un problema enorme. Bueno, en principio es tratar de ordenarlos, porque sencillamente si yo no te cuento con plantas de manejo de residuos sólidos, los residuos van a ir a cualquier sitio, claro, como sucede actualmente, ¿no? En Tingomaría, La Muyuna, los residuos van hacia el río Guayaga y termina arrastrando todos los residuos a nivel de todo el cuerpo de agua. En general es promover el manejo de estos residuos y no seguir promoviendo la creación o la aparición de estos botaderos ilegales, ¿no? Hablan ustedes también de promover el reciclaje inclusivo, leo textual, mediante la integración de recicladores en el sistema laboral oficial vía la formalización de estos recicladores. ¿Cómo podemos hacer que efectivamente se cumpla esta formalización del reciclador informal? Nosotros hemos tratado de ver el lado humano también del reciclaje, ¿no? Hay unas personas, son los recicladores, ¿no? Chatarreros que vemos en la calle con su triciclo, con su moto, que representan 120.000 familias a nivel nacional, organizados a través de asociaciones y que nos brindan un servicio y que a veces no es compensado, ¿no? Porque nosotros debiéramos pagar por la segregación o el manejo de los residuos. Ellos están haciendo un trabajo y están generando un trabajo para ellos mismos y para sus familias. Entonces lo que tenemos que dar es herramientas para que ese proceso de segregación o de selección de nuestros residuos se hagan de manera adecuada sin afectar también la salud de esta gente. Porque finalmente nos están brindando un servicio que no estamos reconociendo y que los estamos llevando a la exclusión. Procesos, por ejemplo, como el generar mecanismos de manejo de residuos sin incluir a esta gente, es darle la espalda a la gente que está brindándonos un servicio.
¿Qué pasos harían para comenzar este proceso de formalización? ¿Se ha conversado con asociaciones? ¿Qué han podido avanzar en este tema? Bueno, tenemos asociaciones registradas, inscritas, ¿no? Entonces, nuestro proceso es trabajar con ellos. Y para eso, de acuerdo a la ley del reciclador que se dio el año 2009-10, el Ministerio del Ambiente tiene el rol de asistirlos, darles el acompañamiento y la asistencia para generar los mecanismos. Pero esto solo ocurre en Lima. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿De cuántos recicladores estamos hablando a nivel nacional? Es un universo que no podemos desatender, más aún cuando el manejo inadecuado de los residuos sólidos generan metano, un gas efecto invernadero 20 veces más tóxico que el CO2, ¿no? Entonces ahí tenemos que también prestar atención. Bueno, los INDCs para mí todavía resultan casi insignificantes en relación a las metas que plantea el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que está plenamente vigente. Y en ese contexto, nosotros en el programa de bosques planteamos extender la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques, que pretende conservar 54 millones de hectáreas de bosque. ¿Qué se piensa hacer concretamente para proteger, para conservar esas hectáreas de bosques? ¿Cómo se piensa trabajar problemas como el cambio de los suelos, el tema de la ilegal, el tema de la deforestación? ¿Qué se piensa hacer? Bueno, consolidar en primer el rol de la autoridad del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. En segunda instancia, incluir nuevas comunidades nativas y pueblos indígenas y comunidades campesinas que tienen cobertura de bosques. Llevarlos al Programa Nacional de Conservación de Bosques, donde se les compensa por conservar hectárea de bosque en pie. Y esos recursos se destinan a objetivos que beneficien a toda la población local, ¿no? Entonces, un primer paso es traer a la población local, a mayor gente de población indígena a nuestro programa, donde es un modelo voluntario, ¿no? No es que se les obliga. Ellos deciden conservar y por esta conservación se les compensa a través de un pago en efectivo con recursos públicos y que también podrían ser de la cooperación. Mucho se ha discutido que en los planes de gobierno no existe el tema de cambio climático, lo que no es cierto. Si ves en la propuesta nuestra, dentro de los 100 días de gobierno se plantea la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, una ley en la que he estado inmerso durante muchísimos años que nos permita transitar a una economía baja en carbono. Pero si también empezamos a analizar todos los elementos de nuestro plan de gobierno apuntan hacia el tema de cambio climático. Por ejemplo, en el tema de minería ilegal. Si yo no logro concretar el proceso de formalización o de persecución de la actividad, esto significa deforestación de nuestra Amazonía, más de 650.000 hectáreas solo en Madre de Dios. Esto acelera el tema de cambio climático. El segundo tema, residuos sólidos. Si yo no manejo adecuadamente mis residuos sólidos, se genera un gas, el gas metano, que afecta y acelera o es un gas efecto invernadero. El tema de bosques, si yo no promuevo la conservación de bosques a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques, donde no solamente están las comunidades nativas o campesinas, sino también están los humedales, las concesiones forestales manejadas adecuadamente, y eso es lucha contra la tala ilegal, y también nuestras áreas naturales protegidas que representan de manera importantísima para nosotros, ¿no? Entonces, si yo conservo estas 54 millones de hectáreas de bosques, estoy de alguna manera mitigando los efectos del cambio climático. Si yo hago una gestión adecuada del recurso hídrico, me estoy adaptando y estoy mitigando los efectos del cambio climático. Entonces, todas nuestras actividades, nuestras propuestas apuntan a un objetivo concreto, que es el tema de cambio climático. Y para eso, dentro de la propuesta de cambio climático está la Ley Marco de Cambio Climático, que nos permita priorizar acciones sectoriales en torno a adaptación, en torno a mitigación, en torno a financiamiento, que nos permita asumir con responsabilidad este tema. En nuestra propuesta se tiene que articular la creación de este Sistema Nacional de Cambio Climático con el SINAGERT, ¿no?, de riesgo, que nos permita no estar llorando cuando ya el desastre vino, cuando el fenómeno del Niño vino, y tratar de asumir lo que toca en ese momento, sino prepararnos. Y cuando hablamos en el tema de cambio climático, hablamos de un sistema de monitoreo del cambio climático que nos haga proyecciones y análisis técnicos o científicos que nos diga hacia dónde evoluciona el tema climático, que nos permita de alguna manera prepararnos, y esto se tiene que articular con el sistema de riesgo, dónde construyo viviendas adecuadas, dónde ubico centros poblados, cómo preparo, y también articulación a nivel nacional, porque qué cultivos son adecuados para esta zona, va a haber sequía, va a haber inundación. Entonces, todos estos temas deben estar en un proceso de planificación. Y para eso se plantea la creación dentro de la Ley Marco de Cambio Climático un sistema de información que nos permita dar información adecuada y oportuna.
pero también traducida para los políticos y traducida para los agricultores, empresarios y para la población en general.